Amén, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar hoy en el estudio de Primera de Timoteo. Ya llegamos al capítulo 6, desde el versículo 1. Si me acompañan vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, hermanos. Vamos a ver el Señor que nos habla en esta noche, en estos versículos. En el capítulo anterior, Pablo le viene hablando a Timoteo acerca de los cargos que hay en la iglesia y cómo deben tratarse algunos asuntos dentro de la iglesia. Ya en este capítulo ya es la relación de nosotros los creyentes con las demás personas del mundo. En el capítulo, en versículo 1 nuevamente dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí Pablo se centra en el trabajo secular, ya no trabajo dentro de la iglesia, sino en un trabajo secular. En la época del apóstol Pablo, todavía había esclavitud. Todavía habían hermanos que estaban viviendo bajo el yugo como esclavos. Y es Pablo a quien les dice que tengan a sus amos en honor. O sea, no porque sean esclavos ellos deberían servirle a sus amos despreciándolos, sino por el contrario, ya que ellos conociendo de Cristo, ellos deberían darle honor a sus amos. Y es lo que nos llama hoy en día también a nosotros. La mayoría de los hermanos pueden estar trabajando en empresas que no somos esclavos, pero sí dependemos de un patrón, de un jefe, y tenemos que dar testimonio de cómo nosotros nos comportamos en nuestros trabajos seculares. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo nosotros demostramos, nos comportamos, si somos cumplidos, si trabajamos, hacemos lo que nos mandan, si somos respetuosos, estamos dando a conocer a Cristo. Pero si nosotros nos decimos ser creyentes y somos impuntuales, dejamos el trabajo botado, somos irrespetuosos con nuestros jefes, entonces estamos haciendo blasfemar el nombre de Cristo. Amén, hermanos. En el versículo 2 dice: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos,
sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, también daba el caso que también habían amos que también eran creyentes. Y también hay el caso de que hoy en día nosotros le trabajamos, hay hermanos que trabajan a otros hermanos, que son sus patrones. Entonces Pablo le dice, con mayor razón deben servirle mejor al hermano, porque es otro hermano que se está beneficiando de su trabajo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hay casos que uno escucha, que muchas veces en el mundo le dice a una persona secular que no conoce de Cristo, le dice, no, es que tengo un hermano que necesita trabajo. Le preguntan, ¿es cristiano? Sí lo es. Ah, no, yo contra cristiano no trabajo, porque realmente me han dado mal testimonio. Y uno lo ha visto. Uno ha visto desafortunadamente ejemplos de eso. Personas que se dicen ser creyentes y hacen un trabajo secular, pero desafortunadamente no cumplen con él. Siempre lo dejan botado, siempre se están quejando, o por el hecho de que somos hermanos, creen que tienen algún privilegio especial en no cumplir sus labores. O hay casos distintos, también hay personas hermanos que han dado buen testimonio. Conocimos el caso de un hermano que daba en testimonio una empresa totalmente corrupta, pero había el hermano que era creyente y todos querían, aunque no querían conocer nada de Cristo, el hermano era el buena gente, el que le pedían que orara por ellos, porque sabían que el hermano era muy diligente, siempre estaba dispuesto a hacer lo que le pedían, siempre era cumplido, siempre era colaborador. Entonces a eso nos exhorta Pablo a Tito, para que enseñe eso, que nosotros como creyentes, en nuestro trabajo secular, en nuestro estudio, como patrones o como empleados, siempre tenemos que dar un buen testimonio, porque realmente no es nuestro nombre el que está en entredicho, es el hecho de que si nosotros decimos que somos cristianos, ya es el nombre de Cristo que ponemos enfrente, el que va a ser exaltado o el que va a ser vituperado. Amén, hermanos. Amén. Según nuestro testimonio, vamos a glorificar al Señor o vamos a hacer que lo rechacen. Amén, hermanos. Veamos un ejemplo de esto en Filemón, capítulo único, desde el verso 6. No sé si, creo que ya muchos conocen la historia. Filemón era un amo, y Onésimo era un esclavo que se escapó y por las cosas de la vida terminó en prisión, donde estaba Pablo también preso. Entonces Pablo le manda una carta a Filemón. Desde el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, aquí le estaba diciendo que ya estaba en la cárcel, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí Pablo le dice a Filemón que Onésimo, cuando estaba con él, no le fue útil, ni como esclavo. No le era útil ni como esclavo Onésimo. Pero un cambio en Onésimo, cuando él conoció a Cristo. Él lo conoció en la cárcel, por eso Pablo dice que él lo engendró en las prisiones. Y ahora nos va a ser útil. Ahí en el versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo también. Aunque Pablo no desecha, y ahí lo va a entender, no desecha que él iba a ser esclavo, porque le dice que te vuelva a servir a ti, pero también le dice que lo reconozca ya como un hermano. En el 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. También. Parece ser que Onésimo le quitó algo, le robó algo a Filemón, y Pablo le dice que él se lo ponga a la cuenta de él, como el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que va a dejar al herido en el mesón, y le dice al mesonero que todo lo que gaste en él, lo ponga a la cuenta. Entonces aquí vemos el amor de Pablo hacia este esclavo, y le recomienda a Filemón también que lo reciba, que ya no lo vea como un deudor, sino que él le perdone y también lo reciba como un hermano. Entonces a eso nos llama el Señor, no el hecho de que nosotros seamos hermanos en Cristo, también en trabajos seculares tenemos responsabilidades, hermanos. No el hecho de que yo le esté trabajando a un hermano, por el hecho de ser un hermano al que le estoy trabajando, yo llegar a ser incumplido. No, por el contrario, tengo que esforzarme más, ser cumplido, trabajar más honestamente, porque es un hermano el que también se está beneficiando a mi labor. Igualmente el que es patrón, ser cumplido con sus pagos, sí, por lo general los patrones cuando dan mal testimonio es cuando no pagan cumplidamente, o lo que no es justo. Entonces a eso es lo que llama Pablo a Timoteo. Amén, hermanos. Volvamos allá. Pero voy a terminar en Filemón. Dice, sí, hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Como creyentes, el Señor espera más, que hagamos más de lo que Él nos está pidiendo. Porque es que el Señor mora en nosotros. Y Él es el que nos exhorta y nos anima a que hagamos las cosas mejor. Por testimonio a Él y por amor a Él. Amén, hermanos. Ahora sí, 1 Timoteo en el versículo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, ¿cuáles son las cosas, cuáles son las palabras del Señor y cuál es la doctrina de la piedad? Pues todo lo que hemos venido estudiando en las Escrituras. Todo lo que nosotros enseñemos tiene que ser conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios.
Nosotros no podemos ni añadir ni quitar nada de lo que está dentro de la palabra del Señor. Ya cuando nosotros queremos añadir o quitarles, ya estamos predicando otro evangelio. Amén. En el versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. O sea, hermanos, cuando alguien empieza a predicar algo distinto, hermanos, a cambiar el evangelio, la palabra del Señor, se está envaneciendo en su corazón. Está queriendo quitarle la gloria al Señor y apropiarse de su iglesia. Es lo que veníamos estudiando en el capítulo anterior, que venían a escuchar espíritus extraños. Muchas veces muchos hermanos han caído porque han tenido sueños, supuestamente dirigidos por Dios, revelaciones, pero que son contrarias a lo que está plasmado en la palabra de Dios. Entonces, si fuera del Señor, estaría plasmado y no se contradeciría la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? Cuando una visión o un sueño es del Señor, tiene que estar conforme a lo que está en la palabra del Señor. No puede ser algo distinto. Si es algo que va en contra de las cosas del Señor, claramente no es del Señor. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su palabra no muda ni cambia. Nosotros es los que les damos otra interpretación y la acomodamos a nuestra conveniencia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estemos escuchando, o los hermanos también estén escuchando de nosotros. Si nosotros nos estamos extraviando, tengan cuidado de nosotros. La palabra dice que corran de nosotros. Y empiezan a delirar, a enorgullecerse y a querer robarle la gloria al Señor. La palabra dice, estos crean envidias, pleitos, blasfemias y corrompen sus conciencias y entenebrecen sus conciencias. ¿Por qué crean envidias, hermanos? Es muy fácil, porque si se está predicando un evangelio que no es de Cristo, los hombres que lo están siguiendo van a querer ocupar el primer puesto. No van detrás de servir. La palabra del Señor es lo contrario. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el que sirve. Pero estos hermanos, estas personas que empiezan a predicar otras cosas, quieren tomar el primer lugar. Y los que los están siguiendo, están escuchando eso y también quieren llegar a ocupar el primer lugar. Entonces van a crear envidias, contiendas, van a haber pleitos entre ellos, porque su Dios es el orgullo, no es nuestro Señor Jesucristo. No es el amor de la iglesia, sino es el amor a un puesto, a un título. Es lo contrario. Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos. Y aún en otro lado dice, ni aún comas con ellos. Amén. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia, hermanos, es compartir la palabra del Señor. Los hermanos que predican conforme a la palabra del Señor están obteniendo un tesoro, hermanos. La palabra piedad significa palabra que por lo general se define como devoción religiosa
y reverencia a Dios. Sin embargo, denota además la fidelidad en cumplir las responsabilidades con la familia, especialmente con los padres. Y otra parte dice, en cuanto al contenido de la piedad, lo describe bien como la expresión práctica de la fe en una vida de arrepentimiento, lucha contra la tentación y mortificación del pecado, en hábitos de oración, gratitud y reverente observancia de la cena del Señor, en el cultivo de la esperanza, el amor, la generosidad, el gozo, la disciplina, en la búsqueda de la honestidad, la justicia y el bien en las relaciones humanas, en el respeto a la autoridad divinamente ordenada de la Iglesia, el Estado, la familia y el trabajo. Entonces, mire, todo lo que encierra la palabra piedad es todo lo que el Señor nos pide que seamos integralmente. Tenemos que tener una vida de comunión con Dios, de amor a Dios, de respeto a Dios, de obediencia a Dios, y así con los hermanos y con las personas del mundo. Aún dice que someternos a las autoridades dispuestas por Dios. O sea, la piedad es vivir una vida íntegra. Perdónenos. La piedad trae ganancia a nuestra vida espiritual y aún a nuestra vida secular. Cuando somos piadosos, caminando y obedeciéndole al Señor, estamos haciendo tesoros para los celestiales, hermanos. Tenemos la gracia de Dios, que es el que nos puede ayudar a hacer esto. Si hemos conocido de Cristo, Él nos puede ayudar y nos ayuda a caminar en pos de Él, porque Él es el que está trabajando en nosotros. Nosotros creemos que somos, a veces se nos olvida que es Cristo el que está trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Y dice también, y tenemos que estar agradecidos con nuestra forma de vivir. Alegrarnos, nosotros tenemos que alegrarnos, hermanos, con lo que el Señor nos está dando, nos ha dado. Nosotros a veces queremos tener muchas cosas, pero la mayoría de esas cosas se nos olvida que a veces son cosas innecesarias. Por eso el apóstol le dice que vivamos en contentamiento, contentos con lo que estamos recibiendo del Señor, sea poco o sea mucho. Siempre tenemos que ser agradecidos, porque muchas veces nosotros nos quejamos demasiado. Pero es que estoy pasando esta situación, pero es que estoy pasando esto, pero es que el Señor no me oye, pero tenemos al Señor, hermanos. Tenemos la vida, lo tenemos a Él. Tenemos una vida eterna por gracia. No porque la hayamos trabajado nosotros, sino porque el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Y eso ya es más que suficiente, hermanos. Eso es un regalo inmerecido. Lo de aquí que le estamos viviendo aquí hoy en día son las añadiduras. Porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. El Señor sabe por qué nos da poco o por qué nos da mucho. Por qué nos coloca ciertos tropiezos, problemas que nosotros llamamos, o dificultades. Porque Él sabe que las necesitamos. Él no lo hace porque dijo, bueno, hoy el día le voy a colocar a tal hermano, le voy a colocar un tropiezo que tenga una deuda por tanto, que se endeude.
Señor sabe cómo conoce nuestro corazón y sabe por qué las cosas que vivimos y por qué las necesitamos. Amén. Y muchas de esas son por causa de nuestra terquedad. Y muchas veces el Señor, su misericordia nos avisa, no hagan eso. Nos coloca un tropiezo, nosotros no. Eso es el enemigo. Y más metemos la cabeza. Pero ya después cuando estamos hundidos, ahí sí empezamos a preguntarle al Señor el por qué, y el Señor ya nos lo había dicho. Porque nada, en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Decía un hermano que él nunca había visto un entierro con trasteo. Solo en la época de los faraones era que enterraban al faraón con tesoros, con comida, con especias, con vestidos, y creo que en algunos casos hasta con la esposa y los hijos y los esclavos. Pero cuando descubrieron las tumbas de ellos, allí está todo eso. Ahí no pudo pasar nada para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos que realmente lo único que podemos llevar es lo que hayamos hecho, lo que hayamos conocido y puesto en obra para la obra de Cristo. De resto, hermanos, todo lo que nosotros hagamos aquí, en lo natural, todo lo que podamos conseguir materialmente, económicamente, todo eso se queda aquí. Todo lo que nuestros recursos, según cómo los utilicemos, si los utilizamos solo para nosotros mismos, para llenarnos nosotros y no para la obra del Señor, eso trae pérdida, porque nada de eso agrada al Señor. El Señor nos ha concedido poco, mucho. Mire, hablamos el caso de la viuda, cuando el Señor está en el templo y llegan los ricos a ofrendar y llega la viuda y echa lo único que tenía. Dice el Señor, ella dio más de lo que todos han dado. Entonces, eso es lo que el Señor no nos dice que nosotros tenemos que dar, como dicen en otros lados, que si no tienen plata, que recibimos cadenas de oro, relojes, tarjetas de crédito, ¿no, hermanos? El Señor lo que quiere es que nosotros, en lo que Él nos ha dado, podamos compartir. Amén. Y eso es lo que realmente es hacer tesoros en el cielo, hermanos. Todo lo que nosotros podamos poner por obra de lo que hemos aprendido de Cristo, para la obra de Cristo, es lo único que podemos presentar agradable delante del Padre. Veámoslo ahí en 1 Corintios 3. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí Pablo también nos muestra claramente qué es el oro, la divinidad de Dios. La plata, Cristo.
Y las piedras preciosas son las obras. Amén. Lo que es heno, madera, hojarasca es la madera, es lo del hombre. Y eso es lo que se va a quemar, hermanos. Y es algo que no va a producir fruto allí. Y van a ser pérdidas para nosotros. Volvamos allá a 1 Timoteo, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo nos dice aquí muy claro, ¿no? Desde que tengamos qué comer y dónde dormir, estemos contentos. Porque el amor, veremos más adelantísimo. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar cuántas personas hay en el mundo que no tienen los 3 alimentos diarios y que no tienen un techo donde llegar a cobijarse. Nosotros somos privilegiados. Tenemos un gran privilegio, hermanos. Y nosotros muchas veces estamos tan acostumbrados a ello, hermanos, que muchas veces nos olvidar gracias al Señor. Pero es algo que nosotros debemos darle gracias al Señor. Porque, bueno, pueden venir situaciones difíciles, que pronto no haya sino para 2 alimentos. Pero yo nunca he escuchado que, por lo menos en lo que alguno alcanza a conocer de lo que es la iglesia, ninguno hermano aquí está aguantando hambre. Y si lo está haciendo, sabe que puede llamar a los hermanos y se les va a colaborar, porque somos un cuerpo. Pero por la misericordia del Señor nosotros tenemos alimento y abrigo. Les tenemos que darle gracias al Señor. En el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando nuestro corazón, y es nuestro corazón, hermanos, cuando nuestro corazón quiere empezar a enriquecerse, cuando nuestro corazón siempre está anhelando tener algo más, y conseguimos eso, y ya quiere algo más, el Señor nos lo permite, y queremos algo más. Nuestro corazón nunca se va a saciar de querer pedir cosas, hermanos. Por eso Pablo anteriormente dice que estemos contentos, que estemos dichosos con lo que el Señor nos está dando. Porque cuando nuestro corazón no sabemos refrenar nuestro corazón y queremos enriquecernos, empezamos a trabajar por amores al dinero, y nuestro Dios se convierte en el dinero. Un corazón codicioso nunca se llenará, siempre querrá más y más. Y no solo en lo económico, muchas veces en la popularidad. Hay tantas cosas que nosotros como hombres siempre queremos, pero Pablo lo está colocando es en las riquezas. Les tenemos que tener cuidado, porque ¿qué tanto nosotros pensamos en el dinero, hermanos? Y realmente, ¿para qué nosotros queremos tanto dinero? Nosotros en este momento decimos, no, pero es que yo necesito cambiar el carro. No, pero es que el apartamento está muy pequeño. No, es que ya toca hacerle esto no, es que ya hace rato no salgo a viajar. Pero es para puros nuestros deleites. Pero si realmente nosotros pensáramos, no, es que la iglesia le falta esto, la iglesia necesita esto, sería distinto, hermanos. Pero por lo general, lo digo primeramente por mí, por lo general uno piensa es para uno mismo. No es que yo necesito pagar esto, necesito conseguir esto, necesito comprarme esto, necesito arreglar esto.
necesito. Pero ¿y la iglesia? Los hermanos, nosotros todavía vivimos muy ensimismados. Todavía vivimos mirándonos a nosotros. Y ese es un error que debemos cambiar. En el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, cuando nuestro amor es más por el dinero, hermanos, es cuando empezamos a quitar la mirada de Cristo, de la obra de la iglesia, de su cuerpo, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque nos ensimismamos tanto en eso que nuestro Dios se convierte en el dinero. Y es donde empiezan nuestros problemas, tanto espirituales como económicos. Y no es que sea malo tener dinero, hermanos, o no tenerlo, tampoco es malo, porque el Señor nos colocó en ciertas posiciones, a algunos les dio más y a otros les dio menos, o nos dio menos. El problema es cuando ese Dios se convierte, cuando el dinero se convierte en nuestro Dios, cuando realmente lo único que en el día, solo en el día estamos pensando es producir y producir. Necesitamos dinero, necesitamos conseguir esto, necesitamos hacer esto, y dejamos las cosas del Señor aparte. Las cosas del Señor las llevamos al punto es, ay Señor, necesito tanto dinero, clamo para que el Señor me bendiga. Pero el resto de tiempo es, necesito pagar, necesito comprar, necesito esto. Todo se nos vuelve el dinero. Todos nuestros pensamientos están en el dinero. Hay hermanos que, conocimos el caso de un hermano que el Señor lo tuvo un tiempo sin trabajo. El hermano nos pidió oración para que oráramos para que el Señor le diera un trabajo. El Señor le permitió colocar un local. Y el hermano le empezó a ir bien. Cuando el hermano estaba sin trabajo, asistía a todas las reuniones. Pero ya colocó el local, entonces ya el local empezó a quitar un poco de tiempo. Con el tiempo, el Señor él decía, el Señor me entonces ya puedo colocar otro local. Y así fue creciendo, hasta lo último que supimos, alcanzó a colocar 5 locales. Pero ni más volvimos a ver al hermano. Entonces, ¿eso es bendición? ¿Realmente podemos llamar eso una bendición? Yo creo que no, hermanos. Porque el enemigo también coloca lazos. Y él conoce nuestros corazones. Y sabe que nuestro amor, ¿hacia qué gira? ¿Hacia Cristo? ¿A su palabra, a su verdad? ¿A hacer las obras que Cristo nos ha mandado? ¿O al dinero? ¿A querer tener y tener más? Entonces el enemigo fácilmente nos va colocando lazos y nosotros podemos ir cayendo en eso. Que creemos que es una bendición tener un trabajo, claro que es una bendición tener un trabajo secular, pero ese trabajo no le puede quitar el tiempo que es de Dios. Siempre el tiempo. Entonces tenemos que ser muy consecuentes. Tenemos que tener un tiempo para trabajar, pero también un tiempo para las cosas del Señor. Todo no se puede volver las cosas de solo trabajo, hermanos. Hay hermanos que tienen, gracias al Señor, todo el tiempo para las cosas del Señor, y el Señor los respalda. Pero muchos de nosotros a veces no queremos, porque realmente es que si nosotros nos disponemos, todos, a trabajarle las cosas del Señor, el Señor a todos nos va a respaldar. Pero nosotros creemos que si no trabajamos, no vamos a comer. Entonces dedicamos un tiempo a trabajar en lo secular y otro tiempo a las cosas del Señor. Pero ahí hay aunque sea todavía ahí hay una balanza. Pero cuando dedicamos las cosas solo a trabajar y nada para el Señor, entonces ahí cuando empieza nuestra caída totalmente. Y el enemigo aprovecha eso para enredarnos y enredarnos más. También ahí
hay casos de hermanos o de hombres que no tienen trabajo, sí, hermanos, porque realmente se habla así, y por su necesidad empiezan a hacer cosas que van en contra de la palabra del Señor. Se empiezan a enredar en cosas, en situaciones que no van en las cosas del Señor. Veamos un caso ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Este es el caso de Naamán, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces ya sabemos quién era Naamán, ¿sí? Entonces nos saltamos al versículo 15. Entonces Naamán va donde el profeta de Dios y se le presenta. Y ahí en el versículo, ¿qué les dije yo? 15. El 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: y aquí conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces el profeta de Dios ya le había dicho que fuera y se bañara en el río, ya había dicho que no, pero después sus siervos le dijeron que lo hiciera. Entonces él fue y lo hizo y se limpió. Entonces ahí es cuando él vuelve. Entonces ahí sigue diciendo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Esto era un varón de Dios, realmente un hombre que trabaja por las cosas de Dios y no por el dinero. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces aquí viene el problema. Este era un hombre, un siervo, que parecía que no tenía nada de dinero. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y si uno se pone a mirar, le traía muchas cosas, hermanos. Traía tesoros, traía dinero, como traía hartos regalos, que allá anteriormente lo dice. Que traía como 100 talentos, algo así, que eso era mucha plata. Entonces él dijo Giesi: no, mi señor, ¿cómo le hizo el tropiezo a este hombre de no recibirle nada, de ofrendar nada? Yahvé perdón en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Bueno, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahvé, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ahí está la avaricia y el amor al dinero, hermanos. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y él no se fue por mucho tampoco. Uno diría: no, pero fue que no le pidió casi nada. Y
Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, Naamán le tuvo que insistir para que tomara los 2 talentos. Se hizo el rogar todavía. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó en lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, el Señor le mostró por el Espíritu al varón de Dios lo que su siervo estaba haciendo. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Terrible, ¿no, hermanos? Y es tremendo, hermanos, que, como termina diciendo aquí, es tremendo que aún nuestros pecados sean para nuestra descendencia. Y muchas veces esto se puede llevar hoy en día. ¿Ustedes creen que un hermano que haya caminado en la fe, digamos que algunos de sus hijos hayan llegado y otros no, y empiezan a meterse en negocios raros, o no raros, sino que realmente empiezan en sus negocios y se apartan de la fe? ¿Ustedes creen que es fácil que sus hijos lleguen a los pies del Señor por el testimonio de sus padres? Es difícil, hermanos, porque lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, eso es lo que ellos conforme van a caminar. Si a veces padres piadosos que dan testimonio en su casa, que le dan testimonio a sus hijos, y es difícil que sus hijos lleguen a los pies del Señor, cuanto más cuando no damos buen testimonio. Y más si decimos que hemos conocido al Señor y nos apartamos. ¿Qué van a pensar nuestros hijos? Terrible, hermanos. Y este es un ejemplo para no poner la mirada en las cosas materiales. Mire que este siervo veía cómo el Señor curó a Naamán. Él lo vio. Él vio cuando llegó leproso y vio cuando llegó limpio. Y vio que Eliseo no quiso recibirle dinero. Y eso es quitar la mirada de las cosas de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros, y ponerlas en lo material. Y terminamos ahí en Mateo 6:24. Ya solo lo vamos a leer. Y este es como un resumen de lo que hemos venido hablando. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen,
no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén, amén. Entonces el Señor nos ayude realmente a poner su mirada en las cosas de... Nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos que estar preparados para lo que es los tiempos que se avecinan. Y si nosotros estamos pensando en las cosas materiales, en tener cosas, todo eso se va a quedar aquí. Y muchas cosas de esas nos van a ser quitadas si estamos para esos tiempos. Pero lo que hemos aprendido de Cristo, su amor, su misericordia, su paciencia, el amor por los hermanos, eso es lo que realmente debemos estar trabajando, en edificarnos los unos a los otros en la palabra del Señor, para que cuando vengan las pruebas podamos estar firmes, podamos estar bien fundamentados en Cristo. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Señor Padre amado, tu santo y precioso nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, porque muchas veces nos colocamos las cosas materiales primero que tú, Señor. Cambia este corazón nuestro, Señor. Derriba todo ídolo que haya todavía en nuestros corazones, Señor. Que realmente tú, Señor, eres en todo en nuestras vidas, Señor. Que tú te podamos llamar Señor, Señor, y te podamos obedecer en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces queremos quitar la mirada de ti, Señor. Muchas veces creemos que dependemos solo de nuestro trabajo, Señor, y de lo que nosotros podamos producir, Señor. Pero se nos olvida que todo lo que recibimos es por gracia, Señor. Que todo lo que tenemos es por gracia tuya, Señor. Por tu infinita misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has brindado, Señor. Por todo lo que nos has sustentado, Señor. Por todo lo que nos has guardado, bendito, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor.